Hola hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo en esta serie de estudio sobre Cristo en toda la Biblia. En el capítulo de hoy ya han estudiado a Cristo en el Pentateuco. Procederemos a iniciar con el estudio de Cristo en el libro de Josué y en el libro de Jueces. Para poder contextualizarnos dentro de toda la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, Josué y Jueces vienen después de Deuteronomio y justo antes de Ruth, ¿ya? Específicamente antes de Primero de Samuel, ya que Ruth representa dentro de este contexto lineal, esta historia que decíamos que iba desde Génesis hasta Reyes, Ruth representa un paréntesis, ¿ya? Por eso tiene que tener un tratamiento especial. Pero específicamente Josué y Jueces van en esta sección. Episodios importantes encontramos, por ejemplo, la caída del muro de Jericó, la historia de Sansón, la historia de Gedeón como jueces, etc. Comienza entonces el libro de Josué posterior a la muerte de Moisés y culmina Jueces justo antes del nacimiento de Samuel. Ya, esto es el periodo histórico que abarca Josué y Jueces. Josué y Jueces como tal, en la Biblia hebrea, que como ya habíamos mencionado en el Pentateuco tenía un orden distinto a la nuestra, se dividía en tres secciones: la ley, los profetas y los escritos. Puntualmente, Josué Jueces, en conjunto a primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, pertenecían dentro de la Biblia hebrea a la categoría de los profetas anteriores, ¿ya? Dentro de la categoría grande de los profetas, eh, la Biblia hebrea tiene los profetas mayores, tiene los profetas menores dentro de un mismo libro y aparte tiene los profetas anteriores, en los que los compone Josué Jueces, primero y segundo Samuel y primero y segundo de Reyes. ¿Por qué no se consideran dentro de los libros históricos? Porque no se les considera meramente entre comillas, no es como que la historia no tenga sentido, sino que tienen un carácter más teológico, ¿ya? Teológico. Y sobre todo porque en este periodo los profetas tienen un papel más relevante inclusive que en otro periodo del Antiguo Testamento, ¿ya? Por eso se les considera más que libros históricos, Josué Jueces, en conjunto primero, segundo Samuel y primero, segundo de Reyes, como libros de los profetas anteriores. ¿Por qué le llamamos profetas anteriores? Porque cuando consideramos los profetas mayores y también los profetas menores dentro de un único libro, estos se referían ya a una preexistencia de los profetas anteriores, ya específicamente Samuel, Elías y Eliseo. Cuando leemos a los profetas mayores y menores, encontramos referencias directas o indirectas a otros profetas que ya habían existido, que su ministerio ya había pasado, lo que llamaban los profetas anteriores. ¿A qué se referían? A Samuel, Elías y Eliseo, cuyas historias y voz del Señor a través de ellos, el mensaje de Dios a través de ellos, lo encontramos en Josué, Jueces, primero, segundo Samuel y primero, segundo de Reyes. En cambio, el resto de los libros históricos, Ruth, primero y segundo de Crónicas, Edras, Nehemías y Esther, dentro de la Biblia hebrea, pertenecen a la categoría de los escritos, ¿ya? Escritos históricos, escritos sapienciales de sabiduría y escritos poéticos, ¿ya? Entonces, la ley, los pentateucos que ya hemos de mencionar, que ya mencionamos los estudios pasados, los profetas, mayores, menores y anteriores, y los escritos, ¿ya? Entonces, en esta categoría se incluye Josué y Jueces dentro de la Biblia hebrea. Dentro de nuestra Biblia representan el comienzo de los libros históricos. Aboquémonos entonces, ahora ya pasada esta introducción, en primer lugar al libro de Josué. El libro de Josué, esta imagen referente a la derrota y caída del muro de Jericó. Eh, Tenemos que comprender que muy probablemente, no a ciencia cierta, pero muy probablemente el escritor de este libro fue Josué mismo. ¿Quién era Josué? Josué fue el sucesor que el Señor estableció para el pueblo de Israel de Moisés, ¿ya? Recordemos que Moisés, previo ya el conocimiento de su partida próxima, le rogó al Señor por un líder para que pudiese, por el poder del Señor, guiar al pueblo. Y Dios lo determinó este papel en Josué. Josué era de la tribu de Efraín, que desde la época de José, de las tribus, hasta Samuel, la era monárquica que comenzó con Samuel y Saúl, siempre la tribu de Efraín está asociada al liderazgo, ya al liderazgo civil. Y Josué pertenecía a esta tribu, a la tribu de Efraín. El tema principal de este libro como tal
es la fidelidad de Dios a las promesas, específicamente a la promesa que le había dado a Abraham. De todas las promesas que le dio Dios a Abraham, en Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, Canaán, y edificó allí un altar a Jehová que le habría aparecido. Esta fue la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Y en el libro de Josué, el tema principal es el cumplimiento de esta promesa. De hecho, en Josué 21 encontramos, no faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, el tema principal de Josué, del libro de Josué, es el cumplimiento del Señor a las promesas que le había hecho a Abraham, que se había mantenido con los patriarcas, luego con Moisés, y aún se mantenía fiel. Específicamente en el libro de Josué encontramos la conquista y posesión de la tierra de Canaán, o sea, la culminación de esta promesa específica a Abraham. Si consideramos un bosquejo general del libro, encontramos en primer lugar una introducción sobre las promesas del Señor, en cómo consisten, lo ricas y maravillosas que son. Ya en tierra derecha, por así decirlo, el tema de este libro, encontramos la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. ¿Ya? ¿Cómo es su entrada? Luego, la consiguiente conquista. ¿Y cuál es el primer episodio que recordamos de la conquista de la tierra prometida? El episodio de Jericó, ¿ya? Y de Rahab. También encontramos, aparte de este gran episodio de Jericó, también la conquista del norte y del sur de la tierra prometida. Luego de esto, el libro se aboca a la distribución establecida por el Señor de la tierra prometida, al este y al oeste del Jordán, en primer lugar. Luego, el establecimiento de las ciudades de refugio. Y en último lugar, en los lugares específicos para los levitas. ¿Ya? Y finalmente el libro con un cierre donde se narra las muertes de Josué y Eleazar. ¿Ya? Este es un vistazo general a Josué. ¿Cómo se presenta Dios en Josué? ¿Cuál es el carácter principal, la perspectiva de la divinidad de Dios que resalta en el libro de Josué? En primer lugar, como ya le había mencionado, la fidelidad de Dios, ¿ya? Cómo Él es fiel a sus promesas y por sobre todo, cómo tiene el poder suficiente para cumplir estas promesas. En el caso específico de este libro que menciona las conquistas y las batallas, el poder de Dios para vencer a sus enemigos. También este libro desarrolla la importancia de tener fe en Dios, la importancia de la fe. Y por consiguiente, la importancia y la necesidad de vivir en santidad. En concordancia, obviamente, con el mensaje de Cristo y todo el Nuevo Testamento, debemos vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ¿ya? Este libro resalta esto. Las dos partes, la necesidad de tener fe y de consiguiente a esto, vivir en santidad. A modo de ejemplo, Josué obedecía a Dios y tuvo éxito. Por otro lado, Jericó desafió a Dios, desobedeció a Dios y fueron castigados. Rahab, que no era judía, tuvo fe y fue salva junto a su familia. El pueblo de Gabaón, que no era judío, se humilló ante Dios y fue salvo. Pero Acán, que era judío, y su familia desobedecieron a Dios y por consiguiente él y su familia murieron. La fe entonces, y no la nacionalidad, es lo que salva. ¿Ya? Entonces, nos presenta el libro de Josué la fidelidad de Dios y el poder para ser fiel a sus promesas, pero también nos pone en paralelo y nos presenta la importancia de la fe y la consiguiente necesidad en santidad, ¿ya? Como un fruto necesario de la fe, la santidad. Y nos presentan distintos ejemplos, distintas narraciones que nos dicen, no importa si eres judío o no eres judío, si tú tienes fe, serás salvo, ¿ya? Eso es el libro de Josué, ese es el carácter de Dios que se revela de forma especial en este libro. Dicho sea eso, ¿cómo podemos ver a Cristo en el libro de Josué? Específicamente en este libro encontramos a Jesús como nuestro líder perfecto. Por lo que ya los he mencionado, la temática de la conquista, de las batallas, de la posesión de la tierra, vemos a Cristo en este libro como el líder perfecto, porque vemos distintos líderes, ¿ya? Pero vemos finalmente el anuncio de un Mesías que sería el líder perfecto. Un versículo central para esto es Josué 1:9. Mira que te mando y te esfuerces, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. ¿Ya? Entonces, nuestro líder perfecto nos llama a esto. Nos dices, tú haz lo que yo te mando, no tengas miedo, porque yo voy a ser contigo. ¿Ya? Solamente un líder perfecto, fiel y con todo el poder nos puede prometer esto. ¿Ya?
Específicamente, a Cristo lo vemos en la figura de Josué. Josué fue uno de los pocos líderes del Antiguo Testamento que tiene un especial énfasis positivo. Casi todos los líderes sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, líderes administrativos, civiles, militares, tenían una connotación principalmente negativa. Pero Josué no. Josué tenía dentro de la narración del Antiguo Testamento una connotación positiva. ¿Por qué? Porque él fue el líder que vino después de Moisés, que llevó a Israel a la tierra prometida, pero lo más importante, lo logró llevar a la tierra prometida porque obedeció fielmente a Dios. Josué entonces representa lo que se podría esperar del Mesías, el que lleva a su pueblo a la tierra prometida obedeciendo a Dios fielmente. ¿Ya? Entonces vemos en Josué el liderazgo perfecto del Mesías, ¿ya? Obviamente salvaguardando las diferencias obvias. Josué es un líder imperfecto porque es humano y es pecador como nosotros, pero Jesús es nuestro líder perfecto. Cuanto más que el nombre griego de Jesús es equivalente al nombre hebreo Josué, ¿ya? O sea, ya de por sí en el nombre, en la etimología, vemos la figura del Mesías, que significa el Señor es la salvación. Entonces en Josué vemos representado cómo este líder defiende a su pueblo y lo lidera, pero siempre basándose en que el poder no es de él, sino que es de Dios, ¿ya? Esto es Josué, pero Jesús significa lo mismo, ¿ya? Jesús representó él mismo la perfección, el Mesías prometido. El Señor es la salvación. También encontramos a Jesús específicamente en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Josué encontramos el registro de una aparición de Cristo. Josué 5, del versículos 13 y 14, dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué yéndose hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Específicamente, de manera maravillosa, encontramos al Mesías preencarnado, como en muchas otras partes del Antiguo Testamento, aquí hablándole a Josué directamente, ¿ya? Recordemos, eh, las salvaciones del Señor significa Josué. ¿Qué más? Que siendo el líder, Jesús mismo se le apareciera preencarnado y le dijera esto: las salvaciones del Señor, ¿ya? O sea, yo soy tu aliado, yo peleo por ustedes. También encontramos en el libro de Josué a Cristo específicamente ya de una forma no tan directa como el ejemplo que acabamos de ver, sino una forma más temática, más necesaria de absorber, que es específicamente el tema de la fe. Muchos equivocadamente han enseñado, con buena intención probablemente, de que la salvación en el Antiguo Testamento no era por fe, sino que era a través de sacrificios, a través de obras, ¿ya? Pero Pablo le escribe a los Efesios y le dice: esto no es así, sino que la salvación es por gracia, ¿ya? Esto no les pertenece a ustedes, es una fe que el Señor pone en ustedes, ¿ya? Es un don de Dios. Entonces, a través de la fe nosotros accedemos a la salvación por gracia del Señor, no por algo que tengamos nosotros, no nos pertenece. De hecho, los primeros 3 versículos de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Ya, o sea, por ella alcanzaron salvación los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. O sea, por fe es la salvación, por fe creemos en el Evangelio, por fe podemos ser salvos. Josué nos presenta este tema de una manera hermosa. Versículo 31 de este mismo capítulo de Hebreos. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Entonces, la fe es un don de Dios, no es algo que nos pertenezca a nosotros. El Señor puso en Rahab la fe de que guardando a estos espías y creyendo en el mismo Dios que ellos, iba a ser salva. Y efectivamente lo fue. Efectivamente, en Hebreos encontramos el registro de su fe como un ejemplo, y cuanto más, su ejemplo de fe la llevó a ser precursora y ancestra del mismo Señor Jesucristo. Ella fue madre de vos.
¿Quién fue Booz? El esposo de Ruth. Finalmente, la abuela Ruth fue del rey David. Y si seguimos más adelante, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Entonces, Raab por fe fue salva, cuanto más por fe tuvo también este papel preponderante en la línea genealógica del mismo Señor Jesucristo. Josué nos presenta entonces a Cristo poniendo el énfasis en la fe en el Mesías. También encontramos en el libro de Josué a Cristo a través de la imagen de las ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Se preguntaron ustedes. Yo las mencioné antes en el bosquejo general del libro de Josué, que cuando se repartió la tierra prometida, se dividió al este y al oeste del Jordán, se les destinó un lugar específico a los levitas, pero también se dejaron ciudades de refugio. ¿Cuál era la ciudad de refugio? La ciudad de refugio se las había determinado el Señor en la ley a Moisés y les había dicho la función que tenían estas. Y Josué, cuando reparte la tierra, cuando dice, estos van a ser los lugares de ciudad de refugio, recuerda cómo se habían instituido. Dice en el capítulo 20, y habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por Moisés, para que se acoja allí el homicida que matara a alguno por hierro y no a sabiendas, que os sean por acogimiento del cercano del muerto. El Señor le había dicho a Moisés, si alguno por casualidad mata a alguien, o sea, por ejemplo, están con un hacha talando un árbol, y el hacha se resbala y mata a una persona, esa persona es asesina, pero fue por equivocación, no fue a sabiendas. Pero la familia y los cercanos del fallecido tenían el derecho de cobrarse venganza por sobre el asesino. Y el Señor le dijo a Moisés, esto no está bien, pero esta ira, este enojo de las personas los va a hacer caer en tomarse venganza. Yo les dispongo al asesino por error, no al asesino que lo hace sabiendo, sino que al asesino por error, el asesino inocente, por así decirlo, que arranque esta ciudad de refugio. Si logra llegar allá antes que el familiar o el cercano del fallecido lo encuentre, va a estar libre, hasta que haya un juicio mediante y se vea el caso como tal. Pero si logra llegar a la ciudad de refugio, no se puede tomar venganza el familiar. Esta era la ciudad de refugio. Y Josué, cuando repartieron la tierra prometida, dejó los lugares para las ciudades de refugio. En el mismo capítulo, versículo 9, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero. O sea, estas ciudades de refugio no solamente eran para los israelitas, sino inclusive para los extranjeros que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese hombre por hierro y no muriese por mano del cercano del muerto, hasta que compareciese delante del ayuntamiento, o sea, hasta que tuviera un juicio. ¿Qué nos indica esto? ¿A qué apunta esto? Apunta directamente a Cristo. Cristo nuestro refugio. O sea, más inclusive que la ciudad de refugio, la ciudad de refugio representa al inocente, le permitía refugiarse al inocente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Nosotros somos pecadores, merecemos que la ira de Dios se cobre sobre nosotros y morir físicamente y morir espiritualmente. Pero existe una ciudad de refugio, ¿ya? En la cual si nosotros estamos, vamos a ser salvos de la ira de Dios. Él no se va a cobrar de nosotros, justamente, sino que nos vamos a refugiar en Cristo. Él es nuestra ciudad de refugio. Producto de habitar en Él es que tenemos paz con Dios. Es que podemos estar exentos del juicio justo sobre nosotros. ¿Por qué les digo que es más hermoso aún que la ciudad de refugio? Porque la ciudad de refugio era para que el que asesinara por hierro, por equivocación. Pero el Señor lo ofrece para los culpables, que somos nosotros. Su pueblo escogido no somos inocentes, no es porque tuviésemos algo especial, somos culpables de pecado. Cristo encarece su caridad, ¿ya? Cristo, por así decirlo, es nuestra ciudad de refugio, pero más hermosamente aún, porque inclusive siendo malos, siendo culpables, Cristo murió por nosotros, ¿ya? Entonces vemos a Cristo en las ciudades de refugio, pero a su máxima expresión, porque no somos inocentes, como estos asesinos que el Señor dispuso que podían habitar las ciudades de refugio, sino que somos culpables. No merecemos las ciudades de refugio. Y aún así, Cristo, Dios encarece su caridad enviando a su Hijo a morir por nosotros. Consiguiente, de forma natural, finalizado Josué, veamos ahora entonces el libro de jueces, ya el libro de jueces. ¿Qué imagen encontramos acá?
Si la logran reconocer, Samson, ¿ya? Eh, el juez Samson. ¿Quién eran los jueces? Jueces eran los líderes de Israel. Específicamente encontramos la narración, más no excluyente de más, pero al menos en el libro del jueces encontramos relatado 12. 12 jueces sobre Israel. Eran los líderes que el Señor dispuso sobre su pueblo, que estuvieron después de la conquista liderada por Josué y hasta antes de la monarquía en los tiempos de Samuel. ¿Ya? En este periodo entre la conquista y Saúl, el rey Saúl, los jueces fueron los líderes que el Señor estableció para su pueblo. ¿Ya? Obviamente el líder era Dios, ellos no eran reyes, eran simplemente jueces, tenían una autoridad limitada que era plenamente infundida por Dios, dependían totalmente de Dios. ¿Cuál era su labor? Su labor era triple, ¿ya? Pero dejemos algo claro primordialmente, ellos no eran profetas, ¿ya? Tampoco eran sacerdotes, no eran mediadores entre Dios y el hombre, no tenían un oficio religioso como tal. Entonces su labor no es traspapelable a nosotros a la labor eclesiástica. Ya, no tenían una labor eclesiástica directamente. Sí tenían obviamente relación con la religión, con la espiritualidad, porque siendo todavía una sociedad teocrática previo a la monarquía, sí tenían una relación, obviamente, dependían de Dios, Dios le infundía su poder, pero era civil su labor primordial, no era religiosa, no era eclesiástica, no tenían una labor en el templo, no tenían una labor directa para con Dios, espiritualmente hablando, ceremonialmente hablando. ¿Ya? Entonces cualquier imagen o referencia que encontremos con los jueces no es traspapelable a día de hoy con la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era esta labor? En primer lugar, externamente, por así decirlo, en relaciones exteriores, los jueces eran libertadores militares. Internamente, ellos eran administradores de justicia. ¿Ya? No es este un estudio sobre el libro de los jueces, pero el libro de los jueces es hermoso y al mismo tiempo pesimista en cuán incapaz es el hombre de cumplir la ley de Dios. Específicamente en la época de los jueces, encontramos que al final cada persona hacía según mejor le parecía. O sea, era terrible la moral que reinaba en Israel. Ellos eran los encargados de administrar justicia, ¿ya? De delimitar esto, que esto no se desbandara. Y también, como les decía, como era una labor infundida por Dios, también cumplían la de guardián religioso. Como la ley que regía a Israel era la ley de Dios, la ley judicial que le había dado Dios a Moisés en el Sinaí, esta ley, esta justicia que debían impartir, partía desde la justicia de Dios. ¿Ya? De ahí que se traspapele porque es una teocracia. La ley judicial de Israel en esa época era desde y para Dios, ¿ya? Es traspapelable en ese sentido. Entonces, pese a que no eran líderes religiosos, sí debían cumplir como guardianes religiosos. O sea, no solamente iban a impartir justicia porque la persona había robado, sino que iba a impartir justicia porque robar era un pecado ante Dios. ¿Me entienden? A eso voy con guardián religioso. O sea, no solamente, no es que defendieran los derechos civiles, sino que defendía los derechos civiles porque era una violación al mandato de Dios. De ahí que fuesen guardianes religiosos. El autor como tal de este libro es anónimo, ¿ya? Es anónimo. No lo menciona, podemos desprender algunas suposiciones, que no voy a adentrarme en ellas porque es complejo, pero es anónimo su autor. Lo que sí sabemos es que bajo inspiración del Espíritu Santo, el escritor de este libro lo que hizo fue recopilar, como ya habíamos hablado en parte en el Pentateuco, lo que hizo este escritor fue recopilar episodios históricos mediante la tradición oral y mediante la tradición escrita. ¿Ya? Los judíos, recordemos, memorizaban la ley, memorizaban los profetas, memorizaban la tradición. Entonces lo que hizo este escritor fue, inspirado por el Espíritu Santo, recopilar esta tradición y escribirla. Lo que sí también podemos desprender de esto es que, según su trato, al final del libro de Jueces encontramos un episodio en el que se menciona cómo el Señor prefiere para liderar a su pueblo a la tribu de Judá por sobre la tribu de Benjamín. ¿Ya? ¿Dónde esta disyuntiva la encontramos? En David por sobre Saúl. Probablemente, según el trato que da a la tribu de Benjamín por sobre Judá, con esta información, muy probablemente el que redactó este libro, el que recopiló y escribió bajo la guía del Espíritu Santo, fue alguien contemporáneo a la primera parte del reinado del rey David en Hebrón.
¿Ya? ¿Ya? Entonces, no fue contemporáneo de los hechos que relata acá, sino que fue contemporáneo del rey David, el que recopiló esto. Un panorama general de este libro, del libro de Jueces, nos arroja en primer lugar raíces de la apostasía. El pueblo de Israel conquista, pero luego de conquistar, coexiste. O sea, llega y se instala. Y una vez instalado, coexiste, permeabiliza, permite la entrada de extranjeros. Y con la entrada de extranjeros, prácticas extranjeras, prácticas paganas. También en esta sección específica nos señalan las conquistas y derrotas de cada tribu, de Benjamín, de Judá, de Neftalí, etcétera, etcétera. Luego de esto, dentro de las raíces de la apostasía, el libro desarrolla cómo se pasa de la coexistencia a la apostasía. O sea, no solamente conquistaste y empezaste a vivir en coexistencia con pueblos paganos, sino que aparte esa coexistencia te llevó a la apostasía, te llevó al pecado contra el Señor, a rebelarte contra Dios. Y encontramos el patrón que se desarrolla sobre todo este libro. El pueblo desobedece, el pueblo obedece, el pueblo deja de obedecer y el Señor manda su juicio. Producto de ese juicio, el pueblo vuelve a obedecer, se mantiene un tiempo, luego se equivoca y viene el juicio. Y ese patrón lo encontramos durante todo este libro. De hecho, lo encontramos durante toda la historia bíblica, durante toda la vida cristiana. ¿Ya? Pero este patrón fue especialmente desastroso en cuanto a la desobediencia en esta época de los jueces. En segundo lugar, cuando ya se llega a la apostasía, este libro desarrolla cómo fue una espiral descendente, o sea, cuando esta apostasía fue empeorando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Encontramos especialmente relevante el liderazgo de los jueces Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Abimelech, Jefté y por último Samson. ¿Por qué les digo que esto es una espiral descendente? Porque la labor de los jueces se volvió cada vez más necesaria, pero al mismo tiempo la labor de los jueces se volvió cada vez más negativa. Cada juez fue inclusive peor que el anterior. En términos generales, fueron hombres fieles al Señor. Todos somos pecadores. Pero desde Otoniel hasta Sansón, no solamente el pueblo fue en una espiral descendente de pecado, sino que también los jueces. Y en último lugar, este libro nos señala los resultados de esta apostasía, en la que el pueblo llega a un caos ceremonial y moral. ¿Por qué un caos ceremonial? Porque la manera en que debían adorar al Señor, lo exigido por el Señor en santidad para alabarlo, fue cada vez pervirtiéndose más, cada vez mezclándose más con prácticas paganas, cada vez manchándose más, cada vez siendo más hipócrita. Y también caos moral, porque al final encontramos el pecado desbandado, o sea, cosas terribles que encontramos en el libro de los jueces, que el pueblo de Israel, por influencia de los pueblos paganos, pero también producto de su propio pecado, cosas terribles que hizo el pueblo de Israel, que fueron finalmente resultado de toda esta apostasía. ¿Cómo encontramos el carácter de Dios en el libro de los jueces? ¿Cómo podríamos señalar la teología en el libro de los jueces? Veamos el capítulo 2, versículo 18, que dice, y cuando Jehová le suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librábalos de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Cuando le hablaba yo sobre la espiral de obedecer, desobedecer, castigo, obedecer, desobedecer, castigo, el pueblo desobedecía y el Señor le mandaba un juez, ¿ya? Para aplicar justicia, el mensaje del Señor, el pueblo pese a eso no obedecía, venía el castigo. Luego volvía a obedecer, súper bien, súper bien, súper bien, fallaban, venía el juez, el castigo, y así, y así, y así. La cosa es que el Señor era con el juez, no era el Señor el juez, sino que el Señor era el único y verdadero Salvador de su pueblo. El juez era importante y relevante solo porque tenía el poder del Señor a sus espaldas. ¿Ya? Por así decirlo, el pecado del pueblo de Israel era como un Goliat, y David, un pequeñito, no habría durado ni 2 segundos. Cualquier juez, Ahod, Jefté, Abimelech, Débora, no habría durado ni un segundo en su labor si no hubiese contado con el poder de Dios. Entonces, ¿cómo encontramos a Dios en el libro de jueces? En primer lugar, porque Él es el único y verdadero Salvador de su pueblo. De hecho, el rey David cantaba sobre esto, mencionaba esto y alababa al Señor por esto en muchos salmos. Como ejemplo, el Salmo 3 dice, de Jehová es la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. ¿Ya? Entonces cantaba, ¿a quién le pertenece la salvación? A Dios. Entonces, Él es el único Salvador de su pueblo.
También encontramos a Dios en este libro como un Dios castigador, obviamente. Los salva, pero si se descarrían, si caen en pecado, Dios los castiga. Entonces, Jueces revela el carácter de Dios dentro del castigo y juicio que Él trae producto del pecado, pero de una forma activa. No como muchos creen que es de forma pasiva, así como que si uno peca, el Señor deja que las cosas pasen. No, Él en forma activa castiga. Ya es un Dios castigador. No es un Dios hippie benévolo que aguanta todo. No es un papá malcriador. El Señor dice en su palabra que el que ama castiga. ¿Ya? De hecho, desarrolla esto en Eclesiastés, en los Salmos, etcétera, etcétera. Como un padre amante castiga a su hijo. ¿Ya? El padre que no lo castiga es un mal padre. De hecho, dice el Señor que si no recibiéramos el castigo de Dios, somos hechos bastardos, como si no tuviéramos papá. El carácter de Dios que revela Jueces es de un Dios castigador, de forma activa. Pero también, simultáneamente, es un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso, tardo para la ira, que da la oportunidad de arrepentirse, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Sobre esto les predica Pedro a las gentes en Pentecostés. Hechos 3 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, somos pecadores, el Señor nos castiga. Y el Señor efectivamente nos va a castigar en el infierno. Pero si nos arrepentimos y nos convertimos, nuestros pecados son borrados. El carácter de Dios que revela el libro de los Jueces no solamente es de castigador, sino que también es de misericordioso. Vemos en Jueces un Dios salvador, un Dios castigador y un Dios misericordioso. ¿Ya? Tres partes del carácter de Dios. ¿Cómo es que el Señor logra imponer este carácter sobre su pueblo? Porque Él es soberano. Entonces, en último lugar, el carácter de Dios que encontramos en Jueces es sobre un Dios soberano. No solamente sobre su pueblo, no está limitado a hacer su voluntad sobre su pueblo, sino que sobre todas las naciones. El Señor decide castigar a su pueblo, manda a una nación que lo castigue. Soberano sobre esa otra nación. El Señor decide liberar a su pueblo, decide ser misericordioso con su pueblo, decide premiar, por así decirlo, premiar entre comillas, a su pueblo, destruye a esa otra nación. Entonces Él es soberano, Él hace lo que quiere con quien quiere. ¿Ya? La última parte del carácter de Dios revelado en el libro de los Jueces es un Dios soberano. Según esto, ¿cómo vemos a Cristo en el libro de Jueces? Como Jesús, nuestro gobernante justo. Jesús, nuestro gobernante justo. Jueces 6:8 dice, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y yo os saqué de la casa de servidumbre. ¿Por qué este versículo es especialmente importante para ver el carácter de Cristo? Porque Dios, Cristo específicamente, es Rey y Señor sobre todas las naciones. Solo Él, Dios específicamente, tiene poder para hacer y deshacer con todo. Dios es soberano. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro gobernante, como lo eran los jueces. Pero Cristo es el juez justo. Cristo es nuestro gobernante, pero es justo, no tiene pecado. Como les decía antes, la depravación de Israel se vio reflejada inclusive en los jueces. ¿Ya? Fue tanta la depravación del pueblo que inclusive los jueces se fueron depravando poco a poco. Cada juez nuevo tenía inclusive más fallas que el anterior, alejándose progresivamente de la imagen ideal de cómo debía ser realmente un juez. Lamentable esto porque no fue el deseo del Señor. Él puso jueces, pero el mismo pecado de los jueces los hizo depravarse más. El libro entonces de los jueces clama por un líder, un gobernante que realmente fuese sin pecado, un gobernante que efectivamente fuese justo, un gobernante que efectivamente fuese santo y cumpliese la ley de Dios. De ahí que fuese tan hermoso la venida del Mesías, ¿ya? Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Porque no sería un juez solamente que va a salvar por el poder de Dios de otros pueblos, sino que como va a ser un gobernante justo el Mesías, va a poder liberarlo de sus pecados.
Por eso vemos a Cristo como nuestro gobernante justo en el libro de los jueces. Viendo el ejemplo de los jueces, es que este libro clama por un gobernante justo, que se vendría a cumplir con la venida del Mesías. También, más desarrolladamente, vemos en el libro de los jueces a Cristo a través de las teofanías. Teofanías. ¿Qué es esta palabra, hermano Álvaro? Por favor, deje de meternos palabras tan raras. ¿Por qué inventa cada palabra? ¿Qué es teofanías? Es la presentación física visible del Señor. No es Dios mismo, sino que es una manifestación física que se puede ver de Dios. Estas son las teofanías. Encontramos muchísimas. En el Génesis, en Éxodo, Levítico, la columna de fuego, la nube, la zarza ardiente, etcétera, etcétera. Pero en este libro voy a mencionar las apariciones del ángel del Señor. Tenemos varias, ya en el capítulo 2, en el capítulo 5, 6 y en el capítulo 13, por nombrar algunas. ¿Por qué son tan importantes estas cosas? Estas apariciones del ángel del Señor. Cualquiera me dirá, no, pero es que el ángel del Señor puede ser Miguel, puede ser Gabriel, puede ser un ángel. Perfecto. Totalmente de acuerdo, ya no estoy en contra de eso. Pero estas apariciones en el libro de Jueces tienen una connotación especial. ¿Por qué? Por ejemplo, en Jueces 13, Manoa, el padre de Samsón, le dice a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Este pasaje, en el capítulo 13, los primeros 25 versículos, desarrollan la necesidad y petición ante Dios de Manoa y su esposa por un hijo. Y se le aparece un ángel, el ángel del Señor. Y uno podría decir, un ángel, un ángel. Pero Manoa le dice a su esposa, vimos a Dios. ¿Ya? No era un ángel solamente. También en el capítulo 2, el ángel del Señor habla, pero como Dios mismo, como siendo Dios. Dice, yo os saqué de Egipto. No es un ángel mensajero. Recordemos, ángelos del griego mensajero. No es un mensajero de Dios únicamente, sino que dice, yo os saqué de Egipto y yo os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. O sea, este ángel del Señor se le presenta a Manoa y Manoa dice, vi a Dios. Este ángel del Señor se aparece ante el pueblo y les dice, yo os saqué de Egipto, yo Dios les introduje en la tierra, yo no invalidaré mi pacto que yo Dios hice con sus padres. ¿Ya? Por eso es tan importantes estas apariciones del ángel del Señor. Estamos de acuerdo entonces, según esto, que estas apariciones del ángel del Señor son teofanías, son presentaciones físicas de Dios mismo. Muchos estudiosos consideran estas apariciones del ángel del Señor como el Mesías preencarnado, como Cristo, ¿ya? El ángel del Señor entonces como Cristo. Le voy a ser bien sincero. Esta definición, esta interpretación no es demostrable de manera absoluta. No les puedo decir esto es así y punto. Pero bajo un parámetro teológico, un análisis profundo, es sólido, ¿ya? Creer esto es sólido. Creer esto es creíble, es totalmente válido de considerar como correcto, aun cuando no sea demostrable de manera absoluta, sí, y a manera personal le digo, yo lo creo así. Entonces, si alguien lo cree así, no tiene, teológicamente hablando, no tiene ninguna contradicción. ¿En qué se basa? En que sea teológicamente sólido, es el Señor Jesucristo mismo. Cuando vino a la tierra y se encarnó, en Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás, escribe Juan. Nadie vio a Dios, nunca. Manoa cuando lo vio, no vio a Dios. Cuando se le presenta al ángel en Jueces 2, no es Dios. No se le presenta Dios, porque nadie lo ha visto, sino que vieron al unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le declaró, o sea, a través del Hijo vieron al Padre. Juan capítulo 1, cuando menciona la narración hermosa del verbo encarnado, de que el verbo era Dios mismo, pero Juan agrega en el versículo 18, nadie vio nunca a Dios, sino que el que cree haber visto a Dios es porque lo vio a través del Hijo. De ahí que estas manifestaciones del ángel del Señor en Jueces, consideremos que teológicamente hablando, puede ser Cristo mismo, ¿ya? Cristo mismo. Analicemos dos solamente de estas teofanías, el ángel del Señor, o desde esta perspectiva, a Cristo mismo preencarnado. El capítulo 2
los primeros 5 versículos, para que analicemos esta narración, esta historia. Y el ángel de Jehová, ahora, estamos de acuerdo en que el ángel de Jehová aquí es Dios. La disyuntiva es que sea Cristo mismo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo, Dios, os saqué de Egipto, y yo, Dios, los introduje en la tierra de la cual yo, Dios, había jurado a vuestros padres. Y dije: Yo, Dios, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Consideración especial sobre cómo este ángel insiste en ser el mismo Dios. Es su voz, su promesa, su poder. No es un mensajero simplemente. Y les pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué me habéis desobedecido? Por tanto, yo también dije: no los echaré de delante de vosotros. O sea, no expulsaré a estos pueblos, sino que les serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz y llamaron por nombre a aquel lugar Boquim y sacrificaron allí a Jehová. Esta fue una aparición del Señor, fue una aparición de Dios. Y en opinión de este siervo, es Cristo mismo preencarnado. ¿Por qué digo preencarnado? Porque se encarnó a María Virgen en el Nuevo Testamento, pero ya Cristo se había presentado con un cuerpo físico con esta manifestación en Jueces 2. También encontramos en Jueces 5: maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Este es el ángel de Jehová, Dios, Cristo, hablándole a Débora, ya a la jueza Débora. Y les dice en el fondo de que estos moradores de este pueblo pudieron haber sido potencialmente siervos del Señor, pero lo desobedecieron, porque cuando el pueblo de Israel les pidió socorro, les pidió ayuda, ellos no quisieron. Ya, entonces dice: maldíganlo, denlos como pueblo enemigo. Este es el ángel de Jehová, Cristo, hablando a la Débora. Y por último, la última teofanía, manifestación de Dios, o Cristo mismo en este caso. Analicemos entonces los padres de Samson, ya la manifestación de Manoah. Capítulo 13. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, Dios, Cristo, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Se parece mucho a la madre de Samuel, de hecho a Ana, ya esta aparición para prometerle un hijo. Entonces Manoah, los versículos 17 al 20, el esposo, le dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cómo es tu nombre, para que cuando se cumpliere esta promesa, tu palabra, te honremos? Y el ángel el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Y Manoah tomó un cabrito de las cabras y un presente y sacrificólo sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro a vista de Manoah y de su mujer, porque aconteció que como la llama subía del altar hasta el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a vista de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Manifestación física de Dios, visible, palpable, que mostró su poder, les habló como Dios mismo. Y aquí es donde Manoah concluye el versículo que yo les decía delante. Vimos a Dios mismo, moriremos. ¿Ya? Entonces declara que habían visto a Dios, no un ángel, no un mensajero, sino que habían visto a Dios mismo. De hecho, no lo agregué acá. La historia es larga. Si quieren, léalo este capítulo de Jueces 13 completo. Jueces 13. Concluye la esposa de Manoah diciéndole: si el Señor nos quiere matar por haberlo visto, lo va a hacer. Por mucho que sacrifiquemos a su nombre, por mucho que le demos ofrendas de sacrificio, Él no los va a considerar. No está la gracia en el sacrificio, sino que está en el poder de Dios. Entonces, si Él nos quiere matar por haberlo visto, lo va a hacer, haya un sacrificio o no. Hecho que confirma aún más la soberanía del Señor y cómo este ángel del Señor era Dios mismo. Y si consideramos lo dicho por Juan en el capítulo 1, no era Dios mismo, sino que era Cristo, y que a través de Cristo se manifestaba Dios.
Esto es entonces el estudio sobre Cristo en Josué y Jueces. ¿Cómo podemos ver entonces a Cristo en Josué? Jesús, nuestro líder perfecto. ¿Cómo podemos ver a Cristo en el libro de Jueces? Jueces, nuestro gobernante justo. Vamos guardando esta frase para que después vayamos recopilando a medida que vayamos avanzando en el estudio de Cristo en toda la Biblia. Específicamente esta semana, Cristo en Josué y Cristo en Jueces. Espero de corazón que esto sea de provecho en nuestras vidas espirituales y sobre todo que nos inspire a ver a Cristo en toda la Biblia y que de esta manera podamos predicar el Evangelio con nuestro testimonio y desde toda la Biblia como un único mensaje que el Señor ha dejado para su pueblo escogido. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.